Donald Trump ya está en la Casa Blanca, como todo el mundo sabe, y tal y como esperábamos y se pronosticaba, parece que va a ser una de las presidencias más extrañas de los Estados Unidos. No podíamos esperar de otra manera que la familia Trump fuese una de las familias más raras de todas las que han habitado en algún momento en la Casa Blanca, pero si ha habido un giro que puede pillar, y ha pillado de hecho a todos los estadounidenses con el pie cambiado, como decimos aquí en España, esto es lo que tiene que ver con la familia Kennedy. Bueno, la familia Kennedy es lo más parecido que han tenido nunca en Estados Unidos a una familia real. No son los Borbones, no son los Windsor, pero vamos, están a su mismo nivel. El caso es que, como supongo que sabréis todo el mundo, la familia Kennedy va inevitablemente unida a la historia del Partido Demócrata, que es un poco el partido más a la izquierda dentro de lo que es la política norteamericana. Sin embargo, como estáis viendo en la imagen, bueno, Robert Kennedy Jr., que es el hombre que está a la izquierda de Donald Trump, qué ironía estar a la izquierda de Donald Trump, parece ser que va a formar parte del gabinete presidencial de esta segunda legislatura de Donald Trump. Va a ser en concreto secretario de Estado de Salud, que ya si un Kennedy en un gobierno no republicano solo, sino directamente un gobierno trumpista, que es como, en fin, incluso para algunos republicanos moderados es llamativo la figura de Donald Trump, imaginaros, para un Kennedy que viene de, pues como os decía, de una familia inevitablemente vinculada al Partido Demócrata. ¿Qué ha ocurrido? Que si ha pillado a los norteamericanos por sorpresa que alguien tan señalado dentro del clan Kennedy como Robert Kennedy Jr. Vaya a formar parte de un gabinete presidencial de Donald Trump, eh, imaginaros cómo ha reaccionado la familia. De hecho, hay una ruptura evidente en el clan Kennedy. De hecho, hace unos días publicaban en el New York Times un reportaje donde venían a decir algo así: los Kennedy han dejado de lavar sus trapos sucios en casa. Como os digo, es lo más parecido a una familia real y como todas las familias reales, tienen muchísimas cadáveres en el armario, en ocasiones literal, y siempre estaban acostumbrados un poco a taparse entre ellos y aunque haya polémicas y haya guerras internas, nunca se dice nada a la prensa. ¿Qué ha ocurrido en esta ocasión? Que es que la decisión política de Robert Kennedy Jr. Ha cabreado al resto de miembros del clan Kennedy, sobre todo a su prima hermana, Caroline Kennedy, la única hija superviviente del presidente JFK, que bueno, ha salido a criticar en el New York Times a su primo y ha dicho que llevaba 2 años callada, pero que sentía que estaba expoliando la memoria tanto de su padre, de JFK, como de su tío, Robert Kennedy, el padre de Robert Kennedy Jr. ¿Qué ocurre? Ella dice, Caroline Kennedy, bueno, que las declaraciones que ha hecho a lo largo de los 2 últimos años, su primo Robert Kennedy no le han gustado nada. Ha llegado a decir que si Kennedy, si JFK y su padre Robert, ambos estuvieran vivos, hoy en día habrían votado por Donald Trump o habrían formado parte de ejecutivos de Donald Trump. Como os podéis imaginar, a Caroline Kennedy y a los seguidores en general de esta dinastía, pues cuanto menos se han llevado las manos a la cabeza. Y parece ser que Caroline ha decidido desenterrar el hacha de guerra. Vamos un poco a situarnos. ¿Quién es quién en esta guerra familiar? Como bien sabéis, los Kennedy es una de las familias más importantes del siglo XX. Tuvieron un patriarca, Joseph Kennedy, que llegó a ser embajador de Estados Unidos en Londres, llegó a coquetear con el nazismo, esto es así, y tuvo varios hijos, y entre esos hijos tuvo al famosísimo JFK, el presidente, el número 36 de los Estados Unidos, el último presidente que murió asesinado en la historia de los Estados Unidos, y además su magnicidio, todos tenemos en la cabeza las imágenes de lo que ocurrió con John Fitzgerald Kennedy, de qué manera fue asesinado y la cantidad de teorías de la conspiración que hay alrededor de este magnicidio. Bien, no era el único hijo del patriarca de Joseph Kennedy, como os digo, tenía un hijo más pequeño, Robert Kennedy, Bobby Kennedy, como le conocía todo el mundo, que todo el mundo decía que JFK era el carismático, él era el guapo, era el que tenía glamour porque estaba casado con una mujer de origen francés, la mítica Jackie Bouvier, que se convirtió en Jacqueline Kennedy, en fin, más o menos lo que estoy seguro que muchos ya conocéis. Robert, alias Bobby Kennedy, como os digo, en el fondo era el que más admiraba a su padre porque él sabía que intelectualmente, o al menos eso se dice, era superior a JFK y era un hombre que parece ser que sus postulados estaban mucho más a la izquierda, siempre entendiendo la izquierda bajo el contexto norteamericano, pues se dice que Bobby Kennedy estaba mucho más a la izquierda que su hermano JFK. Bueno,
Nota de color que apuntamos, se sabe que John Kennedy fue amante de Marilyn Monroe, que murió un año antes que él, también en una muerte un poco extraña y sobre la que hay tantísimas teorías de la conspiración. Bueno, pues ahora con los años hemos llegado a saber que no solo fue amante de JFK, sino que su gran amor dentro del clan Kennedy fue Bobby Kennedy. Que por cierto, las malas lenguas dicen que Bobby Kennedy, cuando su hermano fue asesinado, se dedicó a consolar a su cuñada Jackie Kennedy y a consolar en todo, en el sentido y en el amplio espectro de la palabra consolar. Bien, Robert Kennedy, Bobby Kennedy, cuando muere asesinado su hermano, él era el número 2 no solo de la familia, sino del gobierno estadounidense, era el fiscal general del Estado. Bueno, pues el puesto desde el que se domina las conexiones entre el poder político con el poder judicial, casi nada. ¿Qué ocurre cuando JFK es asesinado? Le sucede el vicepresidente Lyndon Johnson, pero el Partido Demócrata dice Kennedy ya es un mito, ya forma parte de la mitología norteamericana y tenemos que seguir explotando el apellido Kennedy. Y le proponen a Robert Kennedy que se presente primero a las primarias y para ser candidato del Partido Demócrata y después a las elecciones presidenciales para seguir el legado de su hermano al frente del gobierno de los Estados Unidos. Como supongo que sabréis, fue frustrado porque en el año 1968 muere también asesinado Robert Kennedy. Tras esta muerte, por cierto, Jackie Kennedy toma la determinación de casarse con Aristóteles Onassis y las malas lenguas dicen que llevó la maldición de los Kennedy a los Onassis, porque también a los Onassis les pasó de todo, pero eso daría para otro vídeo. La historia de los Onassis, que por cierto, si os apetece que os la contemos, no os lo pedís en la caja de descripciones, perdón, en la caja de comentarios y encantados os hacemos un vídeo sobre los Onassis. Como os digo, Jackie Kennedy decide huir tras el asesinato de su cuñado con sus hijos y en el matrimonio de Onassis encuentra una salvación. Hablamos de estos dos hermanos, de JFK y de Robert Kennedy. Ambos tenían hijos. En el caso de JFK y Jackie Kennedy tenían a John Kennedy y a Caroline, de la que os hemos hablado antes. Y en el caso de Bobby Kennedy tenía varios hijos, entre ellos el famosísimo Robert Kennedy, que tan felizmente se ha convertido al trumpismo. Con el andar de los años, el apellido Kennedy siempre ha estado vinculado a la política norteamericana. Hubo un tercer hermano Kennedy, Ted Kennedy, que intentó en varias ocasiones asaltar la presidencia de Estados Unidos. La primera se vio frustrada porque, bueno, sabéis que la sociedad americana es muy puritana. Tuvo un accidente de tráfico y a su lado viajaba una mujer rubia que aparentaba no ser, bueno, no era su mujer y aparentaba ser su amante, y esto hizo que por primera vez su carrera presidencial que terminara, que llegara a su fin, porque bueno, la sociedad americana consideraba que un presidente infiel, o sorpresa, como que los Kennedy no se hubiesen dedicado a poner cuernos alegremente. El caso es que ahí acabó su carrera por la presidencia norteamericana por primera vez. Robert Kennedy, hijo de Bobby, hijo John, el hijo varón de JFK, siempre estuvieron bajo el escrutinio de la prensa. Como os digo, es lo más parecido a una familia real en Estados Unidos. John, además, de los dos primos era el guapo, igual que pasaba con los hermanos JFK y Robert Kennedy, con John y su primo Robert Jr. pasaba lo mismo. John, la prensa del corazón le conocía como el príncipe de América, era un hombre muy atractivo, es el que la tenía más larga, la lista de amantes, quiero decir, porque estuvo con todas las celebrities de la época, desde Madonna, Sarah Jessica Parker, en fin, fue un auténtico sex symbol. Pero además, el Partido Demócrata ya en los años 80-90 vieron en él un posible relevo, porque dijeron, un hombre guapo, atractivo, con éxito en los negocios, tenía su propia revista, estaba bien visto por el sistema bancario norteamericano. Bueno, a su lado estaba Robert, que cuando aparecía en la prensa era por problemas un poco, en fin, complicados, que si tomaba cosas que no debía tomar, que si una señora le denunciaba por hacer según qué cosa, este tipo de historias. Como veis, el yin y el yang era completamente diferente. En el año 99 John muere en un accidente de avioneta, muere junto a él su mujer, su cuñada y el hijo que habían tenido. Fue la enésima tragedia del clan Kennedy, porque como veis son, vamos, las tragedias griegas a su lado, un chiste. En menos de un siglo, las tragedias parece que van cosidas a su biografía completamente. El caso es que tras la muerte de John, el apellido Kennedy empezaba un poco a extinguirse a nivel político. Siempre han aparecido en los medios. Ted Kennedy, aquel tío que nunca llegó a presidir, fue un senador eterno. Robert empezaba a sonar también en el ambiente político porque conforme pasaron los años, digamos que dejó un poco su vida disipada, pero la que se lanzó realmente al ruedo político fue
Caroline, la eterna olvidada, que llegó a convertirse en embajadora durante el gobierno de Obama, en embajadora de Estados Unidos ante el Vaticano. Este puesto es muy importante porque además recordar que Kennedy fue el primer presidente católico de los Estados Unidos, con lo cual no es ninguna tontería. ¿Qué ocurre? Robert Kennedy, todo daba por hecho que iba a ser el nuevo Kennedy que intentase el asalto presidencial. Se rumoreó que iba a presentarse en las primarias contra Joe Biden, no lo hizo. Luego se habló de que iba a hacer una candidatura independiente porque ya empezaba a soltar cositas que al Partido Demócrata y a la prensa en general decían, este señor de qué va. Bueno, pues, negacionista del cambio climático. Cuando hubo todo el problema con la pandemia de 2020, llegó a acusar a la Agencia Estatal del Medicamento, que es un poco el órgano regulador de los fármacos en los Estados Unidos. Él les llegó a acusar poco menos que de inventarse el problema que tuvimos en 2020, este tipo de cosas. También, por supuesto, ha sido muy crítico con la agenda woke, en fin, lo que él llama la agenda woke, muchísimos líos. Claro, esto hablaba de una presidencia independiente, pero de repente dio la vuelta y se unió al trumpismo. Empezó a hablar bien de Donald Trump, como os digo, empezó a decir, si mi tío y mi padre estuvieran vivos, seguramente votarían por Trump o irían de la mano con él, para escándalo de toda la familia. Y lo que un poco remató estas posturas es que él se sumó a estas teorías de la conspiración de QAnon, que tiene narices con Kennedy, se sume a una teoría de la conspiración cuando ellos en sí mismos han protagonizado teorías de la conspiración para llenar 5 libros. El caso es que él se sumó a la teoría QAnon, que si no la conocéis, seguro que en cuanto googleéis un poco os encontraréis páginas y páginas sobre el asunto, pero bueno, viene a hablar de que hay una especie de élite que domina el mundo, que, bueno, en fin, además con fines bastante oscuros y tiene detalles que, bueno, a mí particularmente me invitan al cachondeo, a la risa, porque no soy muy de conspiraciones de esta índole. El caso es que dentro de la teoría QAnon, hace 2 años, no sé si lo recordaréis, hubo casi 200 o 300 personas en Estados Unidos que llegaron a creerse que iba a venir a la vida, iba a volver a la vida, iba a resucitar John Kennedy. Y esto no es cachondeo, esto pasó de verdad. Un montón de norteamericanos se fueron a una montaña a esperar la venida del nuevo Mesías, que era John Kennedy revivido, el hijo de JFK, y que les iba a guiar, no sé, hacia el ¿cómo es el Make America Great Again de Donald Trump, pues se supone que les iba a guiar hacia esto. Y Robert Kennedy, lejos de llevarse las manos a la cabeza y decir que puñetas es esto, oye, el tío dijo que sí, que por qué no. Hombre, pues ya en ese momento la prensa norteamericana empezó a hablar de que este señor, aparte de que podía estar un poco cucú, pues que el resto de la familia evidentemente no le hacía ninguna gracia que utilizase directamente la última gran tragedia del clan familiar de una manera tan frívola y tan ridícula dentro de una teoría conspiranoica. Y ya en ese momento, una revista muy importante de los Estados Unidos habló de que Caroline Kennedy en la intimidad estaba escandalizada y estaba muy enfadada con la mercantilización política que estaba haciendo su primo del apellido Kennedy y en concreto de su padre y de su hermano, que están fallecidos en mitad, bueno, cada uno con una tragedia distinta, pero tragedias al fin y al cabo. ¿Qué ocurre? Que esto nunca había salido a la luz, este enfrentamiento. Se hablaba de que Caroline y Robert Kennedy, los dos representantes de las dos ramas Kennedy, estaban cabreaditos entre ellos, pero nunca se había escenificado de manera pública. ¿Qué ocurre? En el momento que se comunica que el nuevo secretario de Estado de Sanidad del gobierno de Trump puede ser Robert Kennedy Jr., Caroline Kennedy, la hija de Jackie Kennedy y de JFK, ha salido llevándose las manos a la cabeza y diciendo esto que es. Hay que decir que lo de que sea secretario de Estado de Sanidad no está confirmado en el momento de grabar este vídeo, pero es rizar el rizo porque una persona negacionista de muchísimas cosas, bueno, que tiene una opinión de la OMS entre mala y regular y tirando a fatal, que sea el equivalente al ministro de Sanidad que tenemos aquí, pues cuanto menos ha llamado la atención, y mucho. Y si a esto le sumamos que es un Kennedy históricamente vinculados al Partido Demócrata, a esto le sumamos todas las declaraciones dantescas que ha realizado y encima añadimos que su gran patrimonio político para sumarse a Trump es pertenezco a la familia más icónica de los Estados Unidos, a lo más parecido a una monarquía, a lo que los norteamericanos consideramos nuestros Windsor o nuestro Grimaldi casi. Pues el cabreo de Caroline Kennedy es imponente. De hecho, en el New York Times ella arrancaba sus declaraciones diciendo me duele mucho hablar de esto. Yo personalmente no creo que le duela nada, pero yo creo que lo que le duele es un poco romper
esa imagen de familia perfecta, que nunca lo ha sido, nos ha dado mucho morbo porque son imperfectos, pero perfecta en el sentido de nos puede pasar de todo, pero nunca perdemos la compostura. Y parece ser que ahora están perdiendo la compostura. Esto a grosso modo es un poco el resumen de lo que está pasando en los Kennedy y hemos hecho un histórico de ellos. Si algún día os apetece que hagamos un vídeo sobre los Kennedy, lo hacemos, porque dan, en fin, si nuestras monarquías europeas dan para mucho, ya os digo que tanto los Kennedy como los Onassis que os cité antes, no les andan a la zaga. Y desde luego lo que nos han dado son muchas tardes de gloria informativos, o como lo llamamos hoy en día, contenido. Y estoy seguro que eso, contenido, nos van a dar mucho esta extraña unión entre los Kennedy y los Trump.